Nosotros continuamos aquí en El Mirador en Mix FM, mesa de análisis político, hoy con dos personas, normalmente es de tres, porque, bueno, pues primero hubo una baja, luego otra baja, la baja de la baja también fue baja, porque al final todos los diputados tenemos en Santoña en un acto, porque hoy es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Voy a saludar, yo creo, de las dos contertulias, a la que hace más tiempo que no viene, así que voy a empezar, yo creo que eres tú, por Leticia Martínez de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. Y saludamos también a Merche González de Podemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy contenta. Bueno, pues empezamos hablando de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. No es noticia porque ya fue hace tiempo que ha sido derogada, pero ayer el Parlamento ha decidido personarse en la causa que ha abierto el Tribunal Constitucional a raíz de la denuncia que ha hecho el Gobierno de España para parar esa derogación. ¿Qué opináis? Bueno, entiendo que las dos coincidís y yo tendré que hacer de abogado del diablo y deciros que por qué la justicia tiene que decidir algo que legisla el Parlamento de Cantabria. Lo digo por hacer de abogado del diablo, Leticia. Bueno, pues es el papel que te toca hoy. Nos hubiera encantado poder debatir precisamente con los diputados o diputadas. Claro, ha votado Partido Popular y Vox a favor, Partido Regionalista se ha abstenido y de los que hay representación en el Parlamento, el PSOE es el único que votó en contra de personarse. Bueno, no es la justicia la que se interpone. A ver, en la pantalla es evidentemente el Tribunal Constitucional, pero es el Gobierno del Estado el que hace un apercibimiento, nota que es o que puede tener artículos que caigan en inconstitucionalidad y es el que lo lleva al juzgado del Constitucional para que dirima esa situación, ni más ni menos. O sea, no es que la justicia interfiera del mismo modo que el Partido Popular. Estamos hartos y cansados de oír a Vox que va al Constitucional con cantidad de normas, decretos, leyes que aprueba el Gobierno del Estado y bueno, pues no entendemos que, o sea, están en su derecho de hacerlo cuando consideran que algo no está bien hecho jurídicamente y nada, a esperar. Que se van a presentar o se presentan como parte en el proceso, bueno, pues no, tampoco creo que vaya más allá de recibir una notificación personal como Gobierno de Cantabria personado en la causa. Ahí el Parlamento también la va a recibir por ser parte implicada, que es quien lo ha derogado. Sí. A ver, yo... Coincides con Leticia, sí, evidentemente. Obviamente. Hoy creo que va a haber poca discrepancia, pero vamos a ver, sí creo que hay diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, la ley que se aprobó de memoria ya era una ley bastante de mínimos, o sea, era una ley que todos y todas sabemos que era insuficiente. Déjame hacer un paréntesis por poner en contexto a los oyentes. Se aprueba en la anterior legislatura, es decir, en la legislatura en la que gobernaba PSOE-PRC y fue una ley de las lentas, que llamo yo. Quiero decir que desde que se empieza a hablar de qué se va a hacer hasta que se aprueba en el Parlamento de Cantabria pasa muchísimo tiempo. Las que yo llamo leyes lentas, ¿no? De la vía lenta. Eso es. Entonces fue una ley muy lenta, fue una ley que realmente nosotros, por ejemplo, lo consideramos que era insuficiente, pero era un punto de partida hacia algo. Y luego, a ver, que no se nos olvide que lo que el Constitucional ha admitido lo ha admitido, no se ha pronunciado todavía. O sea, ayer cuando los diputados y las diputadas de tanto el PP y de Vox decían que es que el Constitucional iba a intervenir en si la capacidad del Parlamento es aprobar leyes y retirarlas, no, o sea, simplemente la ha admitido. O sea, ha admitido porque considera que puede haber cosas que, bueno, pues que sean inconstitucionales, pero todavía no hay ni una sentencia ni hay nada. Y luego, bueno, creo que, a ver, los derechos humanos también están por encima de todas esas leyes, tenemos que tenerlo en cuenta y creo que precisamente esa ley era una ley hecha con ese sentido. O sea, ¿entendéis que no está interviniendo el Tribunal Constitucional en el poder que tiene el Parlamento de Cantabria? En ningún caso. En ningún caso. A ver, lo digo porque ayer en el Parlamento, sí, pero bueno, en la Tribuna de Oradores es lo que se ha hablado. Ellos pueden vestir el santo, valga la situación, como quieran, pero la realidad es otra. Hay unos procedimientos para ir aprobando leyes
En el momento que tú ves, hay recursos que se pueden hacer, está el recurso de inconstitucionalidad, los letrados del gobierno de la parte del ministerio correspondiente han visto que podían incurrir, que esa nueva derogación, que podemos entrar de fondo si era necesario derogar o no, ¿vale? Incurría en inconstitucionalidad y simplemente se ha pedido que el arbitraje del tribunal competente para esta situación. Como ya te digo, estamos cansados de ver noticias con cantidad de decretos, leyes. No pasó la ley del solo sí es sí, no pasó. ¿Cuántas leyes no han presentado? El Estatuto de Cataluña, el matrimonio homosexual. Pues es a lo que voy. O sea, los procedimientos para la aprobación de normativa de leyes son los que son. Hay posibilidades de recurso. Y en eso estamos. Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la situación, en ningún caso será una injerencia, porque es una posibilidad. No es que el Tribunal Constitucional, dando la razón a unos u a otros, haga una injerencia en la normativa. En mi caso, no creo que sea así, porque es la potestad que tiene precisamente. ¿Para qué queremos el Tribunal Constitucional en el organigrama del Estado? ¿Para qué lo queremos entonces? Si no podemos recurrir a él como un organismo de arbitraje frente a normativas que pueden estar erradas, que falten a la Constitución, que para eso es lo que está, o que falten para los derechos humanos, en cualquier caso. ¿Por qué creéis que es inconstitucional esa derogación? Mira, partiendo de la no necesidad de la derogación, porque tanto esta ley como muchas otras de lo que dependen precisamente es de que estén recogidas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, del Estado, de donde sea. Pero que podemos hablar de memoria histórica con la ley Zapatero y los 0 euros que le daba Mariano Rajoy. Eso Totalmente. es. Entonces, ese ejemplo que dices, la necesidad de dejar titulares en los informativos de la región para esto, o sea, si no quieres aplicar la ley de memoria histórica con darle 0 euros, que es lo que han hecho no solo Mariano Rajoy, pero lo digo porque muchos, fue el caso fue más el famoso. caso más Sí. notable. Con darle 0 euros para esto era suficiente, ya no se puede poner en marcha porque se necesitan números, cifras, letras para poder sacar adelante todos los procesos que lleva la aplicación de la ley. Y vamos a ver, que no se nos olvide, no es la única ley de la única comunidad autónoma que el Tribunal Constitucional ha paralizado la derogación. Hay otras comunidades autónomas en las que también se ha producido lo mismo, todo bajo gobiernos siempre de PP con Vox. Por mucho que aquí queramos decir que es que el PP gobierna en solitario, pues hombre, todos creo que somos conscientes de que de manera, no voy a decir encubierta, pero de manera, bueno, hay un pacto por el que, bueno, esta norma, de hecho yo pienso que era una norma que le interesaba mucho más a Vox y la confrontación de lo que le podía interesar al PP, el derogar esta ley. Fue de las primeras, creo que fue la primera, porque el gobierno tomó posesión en junio y esta ley inició el trámite de derogación en septiembre. O sea, creo que Cantabria necesitaba y necesita con urgencia otras cosas mucho más importantes que derogar una ley que hasta ese momento no había tenido tampoco más recorrido. Os quiero preguntar, porque decía, perdón, sí, dime, Leticia. Respecto al tema de la inconstitucionalidad, o sea, dentro de todo lo que se ha hablado sobre este tema, o sea, la inconstitucionalidad está recogida en el artículo 10 y el artículo 15, es lo que se llevó al constitucional, valga la redundancia, para ver o que el tribunal estudie esos artículos si son de aplicación o no en la nueva ley de derogación. Pero a mí lo que me llama mucho la atención y me parece muy injusto es que a las víctimas, las que todavía están en cunetas, en fosas comunes, en tal, las quieran tratar ahora como momias. Que a mis abuelos
le quieran tratar como, como una momia. Perdona, mi abuelo estuvo en esa guerra, mi familiar, el mío y el de muchos otras personas, estuvieron en esa y no son momias, son personas con nombres y apellidos y no son restos arqueológicos. ¿Por qué creéis que decía Merche, entiendo que Leticia coincida, pero si no que me lo diga, se quedó corta la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria? ¿Por qué? Hombre, porque una ley de memoria a mí, bueno, y de hecho cuando plantean la derogación es porque plantean que es que solamente se da visibilidad o se da, bueno, se habla de unas de las víctimas. Entonces, a ver, yo creo que cuando se habla de víctimas, en una guerra hay víctimas de todos los lados, pero después de que pasa una guerra, con una dictadura de muchos años, muy sangrienta, que no se nos olvide que la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Entonces, toda esa gente, como decía Leticia, nuestros abuelos, nuestros familiares, que todas, o la mayoría de los que estamos aquí, tenemos en esas cunetas o en esas fosas, se merecen todo el respeto y se merece que toda la ciudadanía sepa realmente lo que ocurrió. Entonces, cuando la historia lo escriben los vencedores, hay una parte que no se cuenta. Entonces, a mí cuando me dicen es que las víctimas, hubo víctimas en los dos lados, por supuesto, pero es que hay unas que han estado durante 45 años reconociéndolas permanentemente, que han tenido sus privilegios, han tenido sus honores, están enterrados en sus cementerios, en donde sus familias han querido. Y hay otras partes, otras víctimas que no, que hay cientos y miles de personas, de familiares que están en cunetas, que no saben dónde están y que merecen todo el respeto de nuestra historia, a que puedan ser recuperadas y puedan tener... Entonces, se queda corta porque hace falta, bueno, pues que la gente, sobre todo que la juventud, sepa lo que pasó. Porque a día de hoy, lo he dicho aquí más veces, la educación que tenemos, el programa educativo, no llega en ningún caso a explicar lo que pasó después, más allá de que hubo un golpe de Estado, que parece que pasó así porque sí, y que llegó Franco y luego llegó la democracia. Y todo esto pasó así en una semana. A ver, una de las causas de derogación de la ley, y tomando la palabra de lo que a continuación ha dicho Merche, eran precisamente las injerencias que la ley, o que ellos creen que la ley podía hacer en la educación. Es decir, contar la realidad de lo que sucedió, o contar la parte que ojalá no hubieran contado, porque sí que lo han contado con mentiras, lo han tratado de ocultar. Ojalá no hubieran dicho nada y se hubieran dedicado solamente a sus víctimas y no a difamar, a despreciar, a lapidar, entre comillas, el nombre de las víctimas que están en las cunetas. Una de las causas que achacan y que he oído en el Parlamento ayer es que era una ley que abría conflictos. Perdona, déjame cerrarlos, porque es un conflicto que se abrió hace muchísimos años, que yo estoy convencida que a la mayoría de la población hoy en día no es algo que le preocupa, porque fue algo histórico que ha ido perdiendo, y más allá de las personas afectadas en primera persona a través de la línea familiar, son precisamente los que reclaman y estamos reclamando el cumplimiento. Si lo único que pedimos es verdad, justicia y reparación. Es lo que piden las víctimas y me parece que tienen absolutamente todo el derecho a tenerlo, sean las que sean. Y para poder abrir un nuevo conflicto en la sociedad por este tema, que no es un conflicto, por favor, dejarnos cerrar ese conflicto que generación tras generación vamos teniendo en nuestras familias. Si es lo que pedimos lo que piden las víctimas, lo que pedimos las víctimas. Dejarnos cerrar nuestro conflicto. Punto. No, se empeñan en mantenerlo vivo. Eso sí, mantener vivo un conflicto es lo que sí que puede generar el conflicto. El no dejar lamer nuestras heridas, el no dejar cerrar esa etapa de nuestra vida, de nuestra historia familiar, es lo que sí genera conflicto. Entendéis, por lo tanto, que no es un tema que
preocupa, lo digo porque es uno de los argumentos que también se han puesto encima de la mesa, que preocupa mayoritariamente a la ciudadanía. Hombre, a ver, el argumento de vamos a ver. hay que hablar de vivienda, Sí. de el A ver. problema laboral, de... Yo creo que tiene la importancia que tiene. Evidentemente, en el momento actual que estamos, que hay una crisis de vivienda sin precedentes, que en Cantabria tenemos la sanidad, que hemos hablado aquí muchas veces, como está, que bueno, el material laboral, creo que la educación, todo el conflicto todos los conflictos con los docentes. A ver, creo que hay cosas del día a día que preocupan mucho más, pero no por eso no deja de ser una cosa importante como sociedad. ¿Por qué? Porque la garantía de que la sociedad avance es que seamos consecuentes de lo que fue la historia para no repetirla. Entonces, si no enseñamos esa historia y no explicamos lo que pasó, corremos el riesgo de repetir patrones y, bueno, es una frase muy, muy manida, ¿no? Todo aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero es que yo creo que es así. Entonces, como decía Leticia, las víctimas se merecen ese reconocimiento y cuando decimos verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición, eso es muy importante, que garanticemos que no vamos a volver a eso que durante tantos años, que como digo, no solo fue una guerra que duró 3 años, fue una dictadura cruel que duró muchos años y que nuestros padres, nuestras tías sufrieron en sus propias carnes, o sea, y que padecieron y que nos contaron. Yo nací en democracia, yo nací en el año 80, pero, a ver, hay muchísima gente que vivió esa dictadura y que fue una dictadura muy cruel y que en los últimos años de esa dictadura se firmaron sentencias de muerte. O sea, que no venga aquí la gente que ahora parece que es que... No, es que ministros del PP firmaron sentencias de muerte. Entonces, creo que es una historia que no podemos dejar de ni olvidar y que las víctimas merecen todo el respeto. Yo lo mantengo y es una cosa que creo que, como decía Leticia, no son momias ni son restos arqueológicos, son nuestras familias y tenemos el derecho a que estén enterradas dignamente donde cada persona quiera. Cambiamos de asunto si os parece, porque ayer hubo una iniciativa del Partido Socialista que contó con el respaldo del Grupo Popular y del Grupo Regionalista referida a la promoción de programas educativos, ya que antes hablaba Merche de educación, ¿no? Era la puesto encima de la mesa. Y materiales didácticos de calidad en las aulas de educación ambiental para el desarrollo de los currículos educativos. Vox votó en contra por la Agenda 2030, porque no está en base científica todo esto. Yo, más allá de eso, quiero poneros encima de la mesa. ¿Están bien los programas educativos que tenemos? Quiero decir, hablamos lo suficiente de medio ambiente en este caso, yo en esto soy muy pesado. Y ayer que hablaba de un caso que que está hoy en el juzgado de Cantabria, de un padre que abusó de su hija menor de 14 años para que solo se le piden 3 años de cárcel, etcétera, yo ponía el foco en la educación sexual y en los programas de educación sexual en los colegios. Antes de irnos con la carretera Reynosa-Potes, ¿tenemos bien los programas educativos, más allá del currículum normal de matemáticas, lengua, historia, etcétera, en nuestra comunidad autónoma? Hombre, yo creo que... Bueno, perdona, ¿eh? No, dale. Yo creo que hay carencias. Vamos avanzando, no cabe duda. Pero creo que hay muchas carencias, sobre todo ya no a nivel curricular, como tú decías, porque están muy bien las materias de siempre, pero creo que una de las patas que la educación tiene que hacer, y por eso es educación, no solamente es enseñar, Sí. no es enseñanza, es educación, y es transmitir una serie de cuestiones que van a ser necesarias para la vida. El medio ambiente ayer, pues dejó patente la postura negacionista que tiene Vox en esta materia. O sea, ellos son negacionistas de todo y, mantienen que el medio ambiente, pues que no hay ningún problema, que no hay calentamiento global, que no hay nada. No sé, debe de ser que no tenemos ojos porque estamos viendo catástrofe tras catástrofe. Pero la educación tiene que ser más sensible. Creo que eso es. Hace falta sensibilizar desde pequeños, que el planeta solo hay uno, que los recursos son los que son y que seamos conscientes de las necesidades que el planeta tiene porque yo siempre lo digo, si no se les
enseña desde pequeños, pues es muy complicado que de mayores les hagas cambiar de idea. Y en cuestión afectivo-sexual creo que es prioritario, o sea, creo que una educación desde pequeños, precisamente para eso, a ver, yo sé que se va avanzando, o sea, yo tengo mi hija pequeña que tiene 11 años, lo he dicho más veces, ayer precisamente ha venido y dice, es que nos han dado una charla en el cole que nos han estado explicando pues que hay homosexuales, heterosexuales, que hay transexuales, que me decía, eso no lo he entendido muy bien, a ver, pero, Sí, sí. a ver, que digo, pues muy bien, o sea, me parece genial porque se va avanzando. Creo que todo enseñado desde adecuado a la edad a la que lo estás transmitiendo, por supuesto, creo que es necesario y fundamental. Antes de dar paso a Leticia, porque sé que hay gente que dice, siempre estás con el mismo tema, y siempre recomiendo que la gente ponga en YouTube un documental de la ETV, está en castellano, no está en euskera, Generación Porno. Para la gente que dice, eres un alarmista, bueno, que la gente busque Generación Porno en YouTube y es un documental que le va a abrir los ojos. Leticia. Pues mira, yo lo que es la etapa educativa de mis hijos ya la pasé, pero convivo con una educadora social, y cada día sigo aprendiendo cosas. Y es mi hija, y cada día me aprendo cosas precisamente porque está muy relacionada con los jóvenes, con la enseñanza en los jóvenes, en generar buenos hábitos. Y bueno, pues estuvo trabajando en ACAS, no sé si os suena. Ella estuvo trabajando en la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida, y precisamente lo que hacen y proponen y ponen de manifiesto a la sociedad precisamente es una educación afectivo-sexual. Es muy, muy necesaria. Ahora hablo como profesional sanitario. Las ETS están incrementando. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas de los distintos. Son datos, no es una opinión. ¿Por qué? Pues porque hay mucho lastre precisamente y venimos de una educación muy conservadora, y hablar en público de tus relaciones sexuales, no en público para proclamar, sino para educar, es muy, muy complicado. Más que una educación precisamente porque chocas precisamente con la educación conservadora que han recibido los padres. Yo creo ¿Cómo a mi hijo en el colegio le van a decir o le van a explicar? Eso es una falta de educación. Yo creo que es más falta de educación más que una educación conservadora de... Sí. Tú como padre tienes la obligación, es otro dato estadístico, es que los jóvenes a partir de los 11 años, es decir, saliendo de la primaria, llegando a la educación secundaria, se informan de las relaciones sexuales por el porno, por las redes sociales, y no son sus padres los que educan de una manera u otra, porque entiendo que todos los padres de izquierda y de derechas queremos lo mejor para nuestros hijos. Y consideramos que tener una enfermedad de transmisión sexual ninguno lo quiere. Empieza por ahí y educa como tienes que educar, como tú consideres como padre. Pero a priori hay cuestiones asépticas en la enseñanza afectivo-sexual, asépticas como es el tema de las enfermedades, que debieran enseñar absolutamente todos y cada uno de los padres. Ya no hablo de otro tipo de situaciones o consecuencias de esas relaciones sexuales violentas. Los niños aprenden porno y la violencia de género aumenta. Es consecuencia directa. Debemos fomentar y por no quedarme solo en la parte sexual, el tema ecológico. Todos, yo creo que no hay cántabro que no piense que el clima está afectado. Yo creo que no hay cántabro que no. Cuando estamos viendo la semana pasada todo lo que está cayendo por el sur del estado y en Cantabria haciendo un sol que es absolutamente, Cantabria 20 grados y Valencia ni pudiendo celebrar las fallas porque están con 12 grados, 8 grados. Eso ahora mismo, es algo que se ve. No se ve de forma tan brusca,
porque el cambio climático necesita un tiempo para ser contrastado, y precisamente por eso los negacionistas hacen uso de esa negación. Pero es tan evidente que yo creo que no hay cántabro que no piense que el clima ha cambiado. Otra cosa es las consecuencias, o sea, las causas de ese cambio o por qué ha sucedido ese cambio. Ahí es donde debe estar la educación. ¿Por qué suceden los cambios en el clima que están sucediendo? Evidentemente. Pues nosotros lo que vamos a hacer es un alto en el camino y vamos a hablar de esa carretera Reynosa Potes, que tanta polémica, y del superconsejero, que tanta polémica el superconsejero y la carretera están generando, claro. Va. Un alto en el camino y nosotros continuamos aquí en El Mirador, en Mix FM. FM. ¡Hey! Ya está aquí el Jam Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jam Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Ya están aquí las fiestas de San José en Astillero. Comenzamos el viernes 14 para disfrutar del concierto de David Civera a las 10:30 de la noche en la calle San José. El sábado día 15 no te puedes perder la romería y verbena a cargo de la Orquesta Titanium. El domingo 16 tendrá lugar el Festival San José de Gimnasia Rítmica en el Pabellón de la Cantábrica. El siguiente viernes 21 dalo todo en la macrodiscoteca a cargo de DJ Mario. Y el sábado 22 de marzo llega el concierto de Hueco en la calle San José. Pero la fiesta continúa y el domingo 23 a las 7:30 llega la última y nos vamos en el Parque de la Planchada. Recuerda, este año no te puedes perder las fiestas de San José en Astillero. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Tramo final de tertulia. Aquí ya me he mojado yo muchísimo, así que me tiro a la piscina. Te tengo que preguntar, Leticia, ¿a cuánto vives de un hospital? Yo a 10 minutos. A 10 minutos. ¿Y Merche, a cuánto vives? Yo pues parecido. Sí, yo viviré a 8 sí, o algo así. sí. Pero claro, ha salido el ariete del superconsejero, el alcalde de Poblaciones, Vicente Gómez, diciendo que claro, que son los ecologistas de ciudad que tienen o que tenemos el hospital a 5 minutos, los que estamos en contra de la carretera Reynosa Potes, que va a hacer que campurrianos, que ya le tienen al lado el hospital de Tres Mares, pero lebaniegos y purriegos tengan conexión con el hospital de Tres Mares y puedan ir rápido al hospital. Lo digo porque es la gran justificación ahora mismo que tiene este hombre, el alcalde de Poblaciones, Vicente Gómez. Yo ya le llamo el ariete del superconsejero, porque Roberto Medía
pide que le llamemos el superconsejero. Entonces, pues el superconsejero, si es lo que él quiere, el superconsejero será como la gran medida para que tiremos 100 millones de euros en la carretera Reynosa-Potes. A ver, Más allá del impacto medioambiental, ya solo el impacto económico para esa carretera. A ver, evidentemente los estudios medioambientales de impacto y todo nos va a dar la razón. Si esos 100 millones... Si Pero es esos que más allá de eso son millones, 100 millones. O sea, más allá del impacto medioambiental, que lo compro, vale. Pero también el económico. o sea, yo tengo claro el tema ecológico y medioambiental. Parece evidente, además, ¿eh? Que es es brutal. Pero si esos 100 millones de la carretera los invirtieran en el Hospital Tres Mares, harían un favor enorme al Hospital de Sierra Llana. Y todas aquellas personas que no pueden ir al Hospital Tres Mares, como pretende ir de poblaciones a Reynosa, tendría mucha más facilidad y mucha más atención en el Hospital de Sierra Llana. A ver, es desconocer absolutamente cómo funciona el Hospital de Tres Mares, y cómo funciona porque el Hospital Tres Mares del Hospital Sierra Llana. El Hospital Tres Mares depende absolutamente del Hospital Sierra Llana. Son los facultativos y los que van al Hospital Tres Mares a pasar consultas. Es el mismo área sanitaria. Es el mismo área sanitaria. No sé si es director o directora, lo que sea ahora mismo, que no lo sé. Sí, pero bueno. Gerencia. Es el mismo gerente, es el de Sierra Llana que el de Tres Mares. Si uno de los problemas por los que hay que realizar esta carretera, o uno de los motivos, es para fijar población en esa zona, lo que tienen que hacer es invertir precisamente para que en esas zonas haya médicos. No para que puedan trasladarse mucho más rápido a un hospital que precisamente tiene unas deficiencias tremendas. O sea, ahora mismo en el Hospital Tres Mares se estaban pasando las consultas, no sé si os acordáis, del centro de salud de Reynosa, que se derrumbó. O sea, que es que me parece un exabrupto del superconsejero, porque él funciona así. Es absolutamente innecesario. Y la percepción que tenemos desde Izquierda Unida es que precisamente es para precisamente el uso turístico de la carretera, porque... Hasta sois bien pensados y es peor. Es para otras cosas. Quizás es lo que yo me temo, ¿eh? quizás seamos demasiado bien pensados, pero si el verdadero motivo, como dice el alcalde de Poblaciones, es para tener más cerca el Hospital Tres Mares, que se preocupe de saber cómo está el Hospital Tres Mares. Y por otro, a ellos le corresponde Sierra Llana, si no me equivoco. Y por otro lado, sí, es así. De hecho, las ambulancias que recogen las muestras que nos llegan al laboratorio diariamente, precisamente pasan de Potes, suben a Piedras Luengas y bajan por Poblaciones para llevarlas al hospital de Sierra Llana. No sin dificultades en las épocas de invierno, porque además de la carretera supongo que tendrán que invertir también en tener una quitanieves de abril a... cuéntale... De noviembre a abril, sí, al revés. De octubre a abril, porque los primeros puertos que se cierran son Palombera, Piedras Luengas, San Glorio. Sí. ¿De qué estamos hablando? Marche. A ver, nosotros esto ya en octubre ya manifestamos nuestro rechazo a esta carretera, al proyecto, porque... Pero es que fijaros, es un proyecto de los 90, eso te voy a decir, en el año 96... que le tiene que meter en el cajón cuando había millones de pesetas en aquel momento de la Unión Europea para gastarse en carreteras. Claro, es que en el año 96 ya una sentencia del tribunal tumbó ese proyecto. O sea, en el año 96, que no estamos hablando de ayer ni de antes de ayer, y que ahora se vuelva a insistir en este proyecto, me parece una desfachatez total y absoluta. O sea, no tiene Cantabria, lo hemos manifestado aquí en millones de ocasiones, no tiene carencias como para tirar, porque es tirar el dinero de una manera brutal. Ni esa carretera va a servir para fijar población en ninguno de los municipios que va a unir, nada de eso, porque la población se fija teniendo servicios médicos, teniendo escuelas, teniendo trabajo, teniendo condiciones dignas en el medio rural, la población se fija así.
y teniendo servicios, que lo hemos dicho más veces. Ni va a servir, desde luego, para acortar infinitamente los tiempos de desplazamiento entre Potes y Reynosa, porque tampoco va a ser así. Podían dotar ese presupuesto, como bien decía Leticia, en sanidad, ya no solamente esos 100 millones en el Hospital Tres Mares o en los consultorios que hay en todas partes, Todo en la el atención camino, primaria. todo el recorrido de esa carretera. Eso es, de esa carretera, que inviertan ahí, que lo inviertan en terminar la obra del desfiladero de la Ermida, que bastante más creo que lo necesita la población de Liébana, porque es la carretera que les saca de ahí. Entonces creo que hay, más allá del impacto medioambiental, que creo que eso nadie lo pone en duda, pero que seamos conscientes de que desde luego nosotros ya en octubre dijimos que iba a ser un humo que nos iba a costar mucho dinero, o sea, porque y que tengamos claro que el consejero había dicho en más de una ocasión que era posible que la carretera tuviese, bueno, pues que pisar en algún momento otras comunidades, y no tiene competencias para hacer eso. Claro. O sea, que seamos conscientes de que estos proyectos que al final nosotros seguimos calificándolos desde Podemos de humo que nos salen muy caros, porque solamente el proyecto, pues eso, sobre un mapa ya nos sale muy caro. No, Entonces, medio millón de euros por eso, el proyecto. La contratación del impacto medioambiental, 100 Claro. millones de euros. Eso es. Sin las demoras, sin que se te va el presupuesto por no sé qué. Y es por no una sé obra cuánto, faraónica. Que va a pasar faraónica, seguro. que si se llega a hacer, o sea, yo creo que, a ver, yo quiero ser optimista, sabéis que lo soy mucho, y creo que esa carretera no va a salir adelante. No va a salir adelante porque es una aberración. Oye, y se va a encontrar. Yo espero, yo creo que cualquier oyente lo pensará, que, insisto, más allá del dinero de tal, es que medioambientalmente se tiene que parar. Claro, o sea, no puede haber un informe favorable a esa majadería. Es que es eso, yo creo que no se va a hacer. O sea, no se va a hacer. El consejero ha puesto ahí, pues, sobre la mesa, bueno, se ha querido dar una supervisibilidad del superconsejero, pero vamos a ver, se podría dedicar. Terminamos con lo que nos diga Leticia. Sí. ¿Sabéis a qué me recuerda? A la mina de zinc de Reocin. Sí. El mismo proyecto. O sea, cada uno tiene que tener su superproyecto, pero vamos. Pero se va a quedar en lo mismo. Esta situación nos llevará a Europa exactamente como nos llevó con la mina de zinc. Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos. Merche, muchísimas gracias por acompañarnos. Un alto en el camino, bajamos la persiana, que ya casi son las 2. Venga.